Una noche, en el corazón olvidado de Madrid, una joven técnica de farmacia encuentra a un hombre debatiéndose entre la vida y la muerte. En un acto de valentía, le salva la vida sin saber quién es. Lo que ella ignora es que ese hombre es Marcos Soler, un CEO multimillonario cuyo mundo de poder y lujo está a punto de colisionar con el suyo. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a basura húmeda y a ese ozono particular que presagia una tormenta inminente se aferraba a las paredes del callejón como una segunda piel sucia y pegajosa. El aire de la noche madrileña, normalmente vibrante con el eco de la vida nocturna de Lavapiés, se sentía denso y opresivo en aquella angosta garganta de ladrillo. Elena Serrano solo quería llegar a casa, deshacerse del uniforme de técnica de farmacia que olía a antiséptico y a las preocupaciones de otros, y sumergirse en el silencio de su pequeño apartamento en Usera. Sus zapatillas, gastadas por incontables horas de pie, chapoteaban en los charcos que la reciente llovizna había dejado sobre los adoquines. Sin embargo, un sonido anómalo, un gemido bajo y ahogado, casi inhumano, la ancló en el sitio. El miedo, frío y afilado, le recorrió la espalda, pero su instinto, esa brújula interna forjada en la urgencia de una sala de urgencias y en el dolor de una pérdida personal, la obligó a girar la cabeza. Apoyado contra la pared mugrienta, casi fundido con las sombras, un hombre se deslizaba hacia la inconsciencia. Llevaba un traje que, incluso en su estado deplorable, rasgado y manchado de un rojo oscuro y alarmante, gritaba dinero y poder. El metal de un reloj de lujo en su muñeca capturó un débil reflejo de la lejana farola de la calle, un destello de opulencia en un mar de miseria. Su formación profesional gritó más alto que el pánico que amenazaba con paralizarla. ¿Me oye?, preguntó con una voz que temblaba menos de lo que esperaba, acercándose con cautela, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de cualquier amenaza. No hubo respuesta, solo otro quejido ahogado. El corazón de Elena latía con una furia desbocada contra sus costillas, un tambor de guerra en el sofocante silencio del callejón. Se arrodilló a su lado, ignorando la humedad helada que se filtraba a través de sus pantalones. El rostro del hombre estaba pálido, cubierto por un sudor frío, y una herida supurante en el lateral de su cabeza era la fuente evidente del carmesí que empapaba el cuello de su camisa de diseño. Sin dudarlo un segundo más, arrancó la manga de su propia blusa. El sonido del tejido al rasgarse fue una pequeña violencia en la quietud, un sacrificio instintivo. Presionó la tela improvisada contra la herida con una firmeza que sorprendía incluso a sí misma, sintiendo el pulso débil y errático bajo las yemas de sus dedos. Era un hilo de vida, frágil, una conexión tenue con el mundo que él estaba a punto de abandonar. Por un instante fugaz, el hombre, Marcos Soler, aunque ella no tenía forma de saber que se trataba del multimillonario propietario del imperio hospitalario que ocupaba sus sueños, abrió los ojos. Sus pupilas, dilatadas y perdidas, se fijaron en ella en un borrón de dolor y absoluta confusión. Fue una mirada que duró apenas un segundo, pero que se sintió como una eternidad, un reconocimiento silencioso de que ya no estaba solo. Luego, sus párpados se cerraron y todo su peso se desplomó contra ella. El peso de un hombre, sí, pero también el de un imperio anónimo y mortalmente herido, ahora dependiendo de la fortaleza de una técnica de farmacia en un rincón olvidado de Madrid. Mientras sostenía su cabeza y buscaba a tientas su móvil con la otra mano para llamar a emergencias, Elena sintió una extraña calma. En ese caos, en esa situación límite, encontró un propósito que trascendía su agotamiento y su miedo. Estaba
haciendo exactamente aquello para lo que sentía que había nacido. Las sirenas aullaron a lo lejos, acercándose como una promesa de salvación en la noche opresiva. Los paramédicos llegaron con la eficiencia entrenada de quienes conviven a diario con la tragedia, y en cuestión de minutos, el cuerpo inerte de Marcos Soler fue colocado en una camilla y trasladado al interior de la ambulancia. Elena, de pie, temblando ligeramente por la adrenalina que comenzaba a disiparse, respondió a las preguntas de un policía con voz monótona, explicando lo poco que sabía, que era prácticamente nada. Vio cómo la ambulancia se alejaba, sus luces rojas y azules barriendo las paredes del callejón y desapareciendo en la jungla urbana. De repente, el silencio regresó, más profundo y pesado que antes. Se miró las manos manchadas de la sangre de un extraño. La manga arrancada de su blusa dejaba su brazo al descubierto, vulnerable al frío de la noche. Se sentía extrañamente vacía, como si una parte de su energía vital se hubiera marchado en esa ambulancia. El camino a casa fue un borrón. Al llegar a su modesto apartamento, el contraste con el mundo de aquel hombre no podría haber sido más brutal. El edificio olía a guisos caseros y a productos de limpieza baratos. Su hogar era un espacio pequeño pero ordenado, un santuario que había construido para protegerse del mundo. En la mesita de noche, junto a su cama, descansaba una fotografía gastada de su madre, sonriendo con una vitalidad que la enfermedad le había robado demasiado pronto. Al lado de la foto, un viejo archivador contenía el historial médico de su madre, un fajo de papeles que era a la vez su herida y su motivación. Lo abría en las noches de insomnio, buscando respuestas, buscando al culpable de una negligencia que había destrozado su vida y reafirmando su juramento silencioso. Ella se convertiría en una profesional de la salud que jamás ignoraría una señal, que escucharía de verdad, que marcaría la diferencia. Aquel hombre del callejón, con su traje caro y su reloj de lujo, era solo otro recordatorio de la fragilidad de la vida, una fragilidad que no distinguía entre ricos y pobres. No esperaba volver a saber de él, lo archivó en su mente como un episodio surrealista más en la caótica sinfonía de la ciudad. Pasaron 3 semanas. La vida de Elena volvió a su rutina predecible y agotadora. Turnos de 10 horas en la farmacia, donde dispensaba medicamentos y consejos con una paciencia infinita. Noches de estudio hasta la madrugada, devorando libros de anatomía y farmacología con la esperanza de aprobar el examen de acceso a la escuela de enfermería, y la constante preocupación por las facturas que se apilaban en la mesa de la cocina. El recuerdo del hombre del callejón se había desvanecido, convirtiéndose en una anécdota extraña que a veces le asaltaba en momentos de silencio. Una tarde, al salir del trabajo, un coche negro, elegante y silencioso como una pantera, estaba aparcado justo delante de la farmacia. No era el tipo de vehículo que se veía a menudo en su barrio. Un hombre con un traje impecable y un auricular discreto en la oreja se bajó del asiento del conductor y se acercó a ella. «¿Señorita Elena Serrano?», preguntó con una voz educada pero impersonal. Elena asintió, su mente repasando una lista de posibles catástrofes. «He hecho algo malo. Es por una multa». El hombre esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Al contrario, el señor Marcos Soler solicita su presencia». «Él no». Nombre no le dijo nada al principio, pero entonces la imagen del rostro pálido y los ojos confusos en el callejón volvió a ella con la fuerza de un relámpago. El hombre del traje caro estaba vivo y al parecer sabía quién era ella. La invitación, más bien una orden educada, la dejó sin palabras. Se encontró a sí misma sentada en el lujoso asiento de cuero del coche, recorriendo las calles de Madrid hacia el distrito de Salamanca,
un mundo de boutiques de lujo y edificios señoriales que parecía pertenecer a otro planeta. El coche se detuvo frente a un imponente rascacielos de cristal y acero que arañaba el cielo. La Torre Soler, sede del prestigioso grupo hospitalario Soler, el hospital donde ella soñaba con trabajar. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de pánico y una excitación casi vertiginosa. Fue conducida a través de un vestíbulo que parecía más un museo de arte moderno que la entrada a unas oficinas corporativas. El silencio era reverencial, roto únicamente por el suave murmullo de gente importante hablando de cosas importantes. Un ascensor privado la subió hasta el último piso en un ascenso silencioso y veloz. Las puertas se abrieron directamente a un despacho que era más grande que todo su apartamento. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista panorámica de Madrid que dejaba sin aliento, un tapiz de tejados y luces que se extendía hasta el horizonte. Y allí, de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, estaba él. Se giró lentamente. Marcos. Soler en persona era aún más imponente que en su recuerdo fragmentado. Tendría poco más de 30 años, con una presencia que llenaba la habitación. Una pequeña cicatriz casi invisible cerca de la sien era el único vestigio visible de la agresión. Su traje, esta vez impecable, era de un gris marengo que acentuaba su figura alta y atlética. Sin embargo, sus ojos, de un profundo color avellana, no eran arrogantes como ella había esperado. Estaban cargados de una fatiga, un cinismo que parecía ir más allá de su edad. «Señorita Serrano», dijo. Su voz era un barítono grave y controlado. «Le debo una disculpa por la forma tan informal de nuestro primer encuentro. Y más importante, le debo la vida». Elena se sintió pequeña e insignificante en aquel acuario de poder. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», murmuró, aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas. Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Créame, no cualquiera lo habría hecho. He investigado. La policía dijo que sin su intervención rápida, probablemente no lo habría contado. Usted no huyó, actuó». Se acercó a su escritorio de caoba y se apoyó en él, cruzando los brazos. La pose era casual, pero su mirada era intensa, analítica, como si fuera un cirujano examinando un caso complejo. «He leído su expediente, técnica de farmacia, excelentes referencias, estudiando para ser enfermera. Su sueño es trabajar en el Hospital Soler». Elena sintió un rubor de vergüenza y rabia. Había investigado su vida. Se sintió expuesta, violada en su privacidad. «¿Por qué ha hecho eso?», preguntó, su voz adquiriendo un filo inesperado. «No necesito su gratitud, señor Soler. Hice lo correcto, eso es todo». Marcos pareció sorprendido por su reacción, incluso ligeramente divertido. «La gratitud es una moneda que se devalúa si no se utiliza, señorita Serrano. Y yo soy un hombre que paga sus deudas. Quiero ofrecerle algo más que un simple gracias». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras llenara el silencio. «Quiero ofrecerle una beca completa para la Escuela de Enfermería del Hospital Soler. Matrícula, libros, manutención, todo cubierto. Y un puesto de prácticas remunerado en el hospital mientras estudia». La oferta la golpeó como una ola, dejándola sin aire. Era todo lo que siempre había deseado, la llave de oro para salir de su vida de lucha constante, la oportunidad de cumplir la promesa que le hizo a su madre. Era un sueño hecho realidad, entregado en bandeja de plata por el hombre cuya vida había salvado en la más extraña de las circunstancias. Pero una alarma sonó en su cabeza. Nada era gratis, especialmente en un mundo como el suyo. La caridad de los ricos siempre venía con condiciones, con hilos invisibles que podían convertirse en cadenas. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó. Su voz apenas un susurro.
luchando por mantener la compostura, por no dejar que la desesperación de su deseo se mostrara en su rostro. Él la miró y por primera vez vio un atisbo de algo parecido al respeto en sus ojos. Me gusta que vaya al grano. Las condiciones son sencillas. La primera, debe mantener un expediente académico impecable. No acepto la mediocridad. La segunda, debe mantenerse al margen de las políticas del hospital. Es un entorno competitivo. No quiero que mi patrocinio le cause problemas, ni que usted me los cause a mí. Su relación conmigo será estrictamente profesional y confidencial. Aceptar significaba entrar en un mundo que no era el suyo. Un ecosistema de élite donde sería juzgada por su origen humilde, por ser la protegida del jefe. Rechazarlo significaba volver a su vida de turnos interminables y sueños aplazados, quizás para siempre. El rostro de su madre apareció en su mente, su sonrisa animándola a ser valiente. «Acepto», dijo, su voz más firme ahora. «Pero yo también tengo una condición». Marcos enarcó una ceja intrigado. «No aceptaré ni un céntimo de usted más allá de lo que cubra estrictamente la beca y las prácticas. No quiero su dinero para mi vida personal. Me las he arreglado sola hasta ahora y seguiré haciéndolo. Mi independencia no está en venta». Una sonrisa genuina, la primera que veía, curvó los labios de Marcos Soler. «Trato hecho, señorita Serrano. Bienvenida al Hospital Soler. Espero que sepa nadar». El subtexto de su advertencia era claro, pero Elena no se inmutó. Había pasado toda su vida nadando a contracorriente. Un poco más de agua no la iba a ahogar. O eso esperaba. Los primeros días en el hospital fueron una prueba de fuego. El edificio era un laberinto de pasillos inmaculados, tecnología de vanguardia y un aura de prestigio que resultaba casi asfixiante. Elena se sentía como una impostora, una pieza que no encajaba en el complejo rompecabezas de jerarquías y apellidos importantes. Sus compañeros de prácticas, muchos de ellos hijos de médicos o de familias adineradas, la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. La noticia de que había obtenido la beca Soler, una beca recién creada y misteriosamente otorgada, se había extendido como la pólvora. Los susurros la seguían por los pasillos. Preguntas no formuladas sobre cómo una simple técnica de farmacia de barrio había conseguido semejante privilegio. Se refugió en el trabajo, en la meticulosidad de sus tareas, demostrando una competencia y una atención al detalle que pronto empezó a llamar la atención de las enfermeras jefe, pero que también le granjeó la envidia de sus iguales. Fue durante su segunda semana cuando se encontró por primera vez con la doctora Isabela Camacho, jefa del departamento de cirugía. Era una mujer elegante y temida a partes iguales, con una reputación de ser tan brillante en el quirófano como despiadada en su ambición. Elena estaba revisando un carro de medicación, asegurándose de que cada dosis fuera correcta. Una tarea que muchos consideraban tediosa, pero que para ella era un ritual sagrado. La doctora Camacho se acercó, sus tacones repiqueteando sobre el linóleo pulido con un sonido autoritario. Observó a Elena durante un largo momento, su mirada fría y evaluadora, como si estuviera examinando un espécimen bajo un microscopio. «Elena Serrano, ¿verdad? La nueva niña prodigio del señor Soler», dijo, su voz suave como la seda, pero con un borde afilado como el de un bisturí. «He oído hablar de usted». Elena sintió que se le secaba la boca. «Solo estoy haciendo mi trabajo, doctora». La doctora sonrió, un gesto que no transmitía calidez alguna. Se inclinó ligeramente, bajando la voz a un susurro conspirador. «Un consejo, querida. Este lugar es como el océano. Desde la superficie parece tranquilo, pero por debajo hay corrientes peligrosas y depredadores que pueden oler una gota de sangre a kilómetros de distancia.
Se enderezó, su rostro volviendo a ser una máscara de profesionalidad impasible. El señor Soler le ha arrojado al agua profunda. Espero que nade rápido, porque el agua aquí es muy profunda y está llena de tiburones. Dicho esto, se dio la vuelta y continuó su camino, dejando a Elena con el corazón acelerado y un escalofrío recorriéndole la piel. La advertencia de Marcos Soler había cobrado vida en la forma de aquella mujer. No solo tenía que demostrar su valía académica y profesional, tenía que sobrevivir. Elena se juró a sí misma que no se dejaría intimidar. Se concentró aún más en su trabajo, absorbiendo cada pieza de información, cada procedimiento, cada matiz de la compleja dinámica del hospital. Su mente, entrenada para detectar errores en las prescripciones y para recordar interacciones medicamentosas, comenzó a notar pequeñas irregularidades que a otros parecían pasarles desapercibidas. Una discrepancia en el inventario de suministros de un ala, una orden de compra para un medicamento de marca cuando existía un genérico idéntico y mucho más barato, firmada con una rúbrica casi ilegible. Eran cosas menores, probablemente simples errores administrativos en una organización tan vasta. Sin embargo, las anotaba mentalmente, archivándolas en un rincón de su cerebro. Una noche, mientras estudiaba en la biblioteca del hospital, accedió al portal de estudiantes para revisar sus calificaciones. Junto a sus notas perfectas, había una notificación que le heló la sangre. Alerta disciplinaria por conducta no profesional. No había ninguna explicación, solo un marcador rojo junto a su nombre. Sabía que no había hecho nada malo. Era una mentira, una pequeña puñalada por la espalda plantada por alguien que quería verla caer. El pánico se apoderó de ella. La cláusula del contrato de su beca resonó en su mente. Mantenerse al margen de las políticas del hospital. Esta alerta, por injusta que fuera, era una mancha, una violación directa de esa regla. Podía perderlo todo por una acusación anónima y maliciosa. Se sintió atrapada, una vez más luchando contra un sistema diseñado para aplastarla. La advertencia de la doctora Camacho sobre los tiburones ya no era una metáfora. Sentía sus dientes afilados, rozándole la piel, esperando el momento oportuno para atacar y arrastrarla a las profundidades. Los días siguientes fueron una tortura. Elena caminaba por los pasillos del hospital con una sensación de paranoia constante, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Imaginaba a sus compañeros susurrando sobre la alerta disciplinaria, a los profesores mirándola con decepción. Intentó hablar con el administrador del programa de becas, pero fue recibida con una burocracia fría e impersonal. Le dijeron que se abriría una investigación formal y que hasta entonces la alerta permanecería en su expediente. Era una mancha que la marcaba como problemática, como alguien que no pertenecía. La soledad era abrumadora. No podía acudir a Marcos Soler. Eso sería admitir el fracaso, romper la regla más importante de su acuerdo y confirmar que era una fuente de problemas. Tenía que resolverlo sola. Su frustración se canalizó en su trabajo, en una vigilancia casi obsesiva. Fue durante un turno de noche, mientras ayudaba a organizar el almacén de farmacia, cuando algo llamó su atención. Una orden de transferencia de un lote de analgésicos opiáceos de alta potencia, destinados a otra clínica del grupo, parecía desproporcionadamente grande. Revisó los registros de la clínica receptora y vio que su consumo habitual no justificaba ni la mitad de esa cantidad. Era un despilfarro flagrante o algo peor. Su pulso se aceleró cuando vio la firma que autorizaba la transferencia. No era la del jefe de farmacia ni la del administrador del hospital. Era una firma elegante y decidida que había visto antes en documentos corporativos expuestos en los pasillos. Gabriel Soler, el hermano menor de Marcos, el director financiero del grupo.
el hombre encargado de velar por la salud económica del imperio. Elena frunció el ceño, una sensación de inquietud profunda asentándose en su estómago. Podría ser una coincidencia, un procedimiento estándar que ella desconocía, pero su instinto, ese mismo que la hizo detenerse en un callejón oscuro, le decía que estaba frente a una pieza de un rompecabezas mucho más grande y peligroso, y que, sin saberlo, acababa de encontrar el primer hilo del que tirar. La presencia de Gabriel Soler, aunque fuera solo su firma en un pedazo de papel, se sentía como una sombra que se cernía sobre Elena. Decidió, por el momento, no decir nada. ¿Qué podría decir, después de todo? Que el director financiero del hospital más prestigioso de España había firmado una transferencia de suministros que a ella le parecía extraña. Sonaría paranoica, o peor aún, como una arribista que intentaba encontrar fallos para impresionar al hermano mayor. La alerta disciplinaria seguía pesando sobre ella, una espada de Damocles que la obligaba a ser más cautelosa que nunca. Sin embargo, no podía simplemente ignorarlo. Comenzó a prestar una atención casi forense a cada documento que pasaba por sus manos, cada orden, cada inventario. Era su pequeña rebelión silenciosa, su forma de ejercer control en un entorno que intentaba quitárselo. Mientras tanto, sus interacciones con Marcos Soler se volvieron una extraña danza de atracción y distancia. Él cumplía su palabra de mantener una relación estrictamente profesional, pero Elena notaba pequeños gestos que traicionaban esa fachada. A veces se lo encontraba en la cafetería del hospital a altas horas de la noche, con un vaso de café de máquina, una imagen tan incongruente para el CEO multimillonario que resultaba casi cómica. «No sé, puede dirigir un imperio con el estómago vacío, Serrano», le dijo una vez con una media sonrisa, empujando una chocolatina de la máquina expendedora hacia ella. ¿O es que su régimen de independencia prohíbe también la glucosa de origen corporativo? Elena no pudo evitar sonreír. Solo si viene con intereses ocultos, señor Soler. El único interés es evitar que mi mejor inversión se desmaye sobre un paciente por falta de cafeína. Sería un desastre para las relaciones públicas, replicó él con un tono burlón, pero sus ojos decían otra cosa. Había una calidez en ellos, una curiosidad genuina que la desarmaba. Estos encuentros fortuitos se convirtieron en su secreto compartido, pequeños oasis de normalidad en la rigidez del hospital. Descubrió que debajo de la armadura de cinismo y arrogancia, Marcos era un hombre profundamente solitario, cargado con el peso de un legado que nunca pidió y la culpa por errores familiares que solo insinuaba. Una tarde, la encontró en la biblioteca, rodeada de libros, con la frente apoyada en las manos en un gesto de pura extenuación. Él no dijo nada. Simplemente dejó un termo de té caliente y un sándwich en su mesa, y se marchó antes de que ella pudiera protestar. Era un gesto de cuidado silencioso, un reconocimiento de su lucha que valía más que 1000 palabras. Por su parte, Marcos se sentía cada vez más atraído por su integridad inquebrantable. Elena no lo adulaba, no le temía, lo desafiaba, lo cuestionaba y lo trataba como a un igual, algo que nadie en su vida se atrevía a hacer. Ella era real en un mundo construido sobre apariencias. Un día la abordó en un pasillo con una tableta en la mano. «Serrano, un momento, quiero su opinión». Le mostró los datos de un ensayo clínico complejo. Los resultados de este fármaco son prometedores, pero las reacciones adversas en el grupo de control son anómalas. ¿Usted qué ve? Elena, sorprendida, estudió los datos. Su mente de técnica de farmacia, acostumbrada a buscar patrones en un caos, identificó una posible interacción con un suplemento dietético común que los médicos del ensayo podrían haber pasado por alto. Se lo señaló. Marcos la miró, impresionado. Maldita sea, nadie había pensado en eso.
En ese momento no era el CEO y la becaria. Eran dos mentes trabajando juntas, unidas por un objetivo común, y esa conexión, esa chispa de respeto mutuo, era infinitamente más peligrosa para sus corazones que cualquier política del hospital. El punto de inflexión, el momento en que las reglas no escritas se hicieron añicos, llegó durante el seminario mensual obligatorio para todo el personal clínico y estudiantil. El auditorio principal del hospital estaba abarrotado. La ponente de ese día no era otra que la doctora Isabela Camacho, que hablaba sobre errores diagnósticos en situaciones de alta presión. Elena se sentó en las filas traseras, intentando pasar desapercibida. El tema la incomodaba, removiendo los fantasmas de la muerte de su madre. La doctora Camacho, con su elegancia depredadora, proyectó un caso de estudio en la pantalla gigante. Hablaba de una paciente de mediana edad con síntomas atípicos que fue diagnosticada erróneamente con una dolencia menor, cuando en realidad sufría una condición cardíaca rara y agresiva. Los detalles eran tan escalofriantemente similares al caso de su madre que Elena sintió que el aire le faltaba. Entonces, la doctora Camacho clavó su mirada directamente en ella. «Señorita Serrano», dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Usted que viene del mundo de la farmacia, donde las cosas son más sencillas. En una situación así, con un paciente ansioso y una familia insistente que ha leído demasiado en Internet, ¿cuál diría usted que es el mayor obstáculo para el diagnóstico correcto?» El silencio se apoderó de la sala. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia Elena. Era una trampa, una humillación pública cuidadosamente orquestada. Su mente se aceleró. Creo que el mayor obstáculo es no escuchar», respondió, su voz temblando ligeramente. «No escuchar al paciente, asumir que los síntomas son psicosomáticos por la ansiedad y no validar las preocupaciones de la familia, que a menudo conoce al paciente mejor que nadie». La doctora Camacho sonrió con condescendencia. Una respuesta muy sentimental. Quizás en la farmacia de su barrio las cosas funcionen de otra manera, pero aquí, señorita Serrano, seguimos protocolos basados en la ciencia, no en la intuición de tenderos. La respuesta correcta es la contaminación informativa por parte del paciente. Las risas ahogadas de algunos compañeros fueron como bofetadas. Elena se quedó helada, su rostro ardiendo de vergüenza y rabia, el dolor por su madre expuesto y ridiculizado frente a todos. Justo cuando Elena deseaba que la tierra se la tragara, una voz grave y tranquila resonó desde el fondo del auditorio, cortando el aire cargado de tensión. «Discrepo, doctora». Todas las cabezas se giraron. Marcos Soler estaba de pie, con los brazos cruzados, su expresión impasible, pero sus ojos lanzando chispas. Caminó lentamente por el pasillo central hasta situarse junto a la primera fila, su presencia alterando por completo la dinámica de poder en la sala. La señorita Serrano ha señalado el factor humano que, por si lo ha olvidado, es el núcleo de nuestra profesión. Un protocolo científico es inútil si se aplica con arrogancia y sin empatía. Escuchar no es sentimentalismo. Es recopilación de datos de la fuente primaria. Y su dedicación, añadió, mirando directamente a Elena, es precisamente el tipo de compromiso que este hospital no solo necesita, sino que debe exigir a todos sus profesionales sin importar su título. El silencio que siguió fue atronador. La doctora Camacho palideció, su sonrisa venenosa congelada en una mueca de furia contenida. Marcos no había levantado la voz, pero su defensa había sido un misil de precisión que había demolido la autoridad de Camacho y al mismo tiempo había hecho estallar por los aires su propia regla de mantener la distancia. Había elegido un bando, públicamente. Para Elena, la humillación se transformó en un torbellino de emociones.
gratitud, sorpresa y un pánico abrumador por las consecuencias de aquel acto. Incapaz de soportar más miradas, se levantó y salió casi corriendo del auditorio, con el sonido de su corazón latiendo en sus oídos. Necesitaba escapar, necesitaba aire, necesitaba un lugar donde recomponer las piezas de su dignidad destrozada. Marcos la siguió, ignorando la mirada de dagas de la doctora Camacho y los murmullos que se extendían por la sala. La encontró junto a los ascensores de servicio, con la espalda apoyada en la pared, respirando profundamente para no derrumbarse. «Elena», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido fue a la vez íntimo y alarmante. «No tenías que hacer eso», susurró ella sin mirarlo. Ahora todos saben que no toleraré el acoso en mi hospital», la interrumpió él, su voz más suave. «Ahora, y que valoro la competencia por encima de las credenciales». Justo en ese momento, las puertas de un ascensor de servicio se abrieron y él la guió suavemente hacia adentro. «Vamos a un lugar donde podamos hablar». Las puertas se cerraron, sumergiéndolos en una caja de metal silenciosa y anónima. El espacio era claustrofóbico, obligándolos a estar más cerca de lo que nunca habían estado. Elena podía oler su sutil y cara colonia, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. De repente, las luces del ascensor parpadearon y se apagaron, y el ascensor se detuvo con una sacudida brusca, dejándolos en una oscuridad casi total, solo rota por la débil luz de emergencia. Una voz metálica anunció: «Fallo de alimentación, por favor mantengan la calma». Afuera, el sonido de un trueno retumbó. La tormenta que se había estado gestando toda la tarde finalmente había estallado. Estaban atrapados. El silencio en la oscuridad era diferente, más íntimo. Las máscaras que ambos llevaban en el mundo exterior se volvieron inútiles allí dentro. «Lo siento», dijo Marcos, su voz sonando extrañamente vulnerable. «Mi intención no era exponerte más. Simplemente no pude quedarme callado y ver cómo te hacía eso». Elena finalmente lo miró, su silueta apenas visible en la penumbra. «Ella usó a mi madre», dijo en un susurro roto, y las palabras que había mantenido encerradas durante años comenzaron a salir a borbotones. Le habló de la negligencia, de los médicos que no escucharon, de la impotencia y la rabia que la habían consumido y que la habían empujado a seguir ese camino. Le mostró la herida que llevaba dentro, el motor de toda su existencia. Marcos escuchó sin interrumpir. Su presencia en la oscuridad era un ancla de calma. Cuando ella terminó, un silencio cargado de emoción los envolvió. «Mi padre murió en una de nuestras propias mesas de operaciones», confesó él, su voz teñida de un dolor. «Antiguo, yo era un residente. Estaba demasiado ocupado, demasiado arrogante para ver que el cirujano a cargo no estaba en condiciones de operar. Me convencí de que estaba en las mejores manos. Heredé su imperio, pero también su culpa. Desde entonces he construido muros a mi alrededor. He usado el cinismo como un escudo. Pero cuando te veo luchar, me recuerdas que todavía hay algo por lo que vale la pena pelear». Se acercó un paso más, sus manos encontrando las de ella en la oscuridad. Eran cálidas y firmes. «Rompiste todas mis reglas, Elena Serrano», susurró él. «Entraste en mi vida como un caos que no sabía que necesitaba». Y entonces, en la intimidad forzada de aquel ascensor averiado, con el sonido de la tormenta como única banda sonora, la distancia que los separaba se evaporó. Marcos inclinó su rostro hacia el de ella, y sus labios se encontraron en un beso que no fue tierno ni delicado, sino desesperado y hambriento. Fue un beso de confesión, de reconocimiento, dos almas solitarias que finalmente encontraban un refugio en la otra. El beso lo consumió todo. El hospital, las reglas, los miedos. Fue una colisión de dos mundos,
una explosión de deseo y emoción reprimidos durante demasiado tiempo. Las manos de Elena se enredaron en el pelo de Marcos, mientras las de él la sujetaban por la cintura, atrayéndola hacia sí, eliminando cualquier espacio que quedara entre ellos. Era un ancla en medio de la tormenta, tanto la literal que rugía fuera como la metafórica que se había desatado en sus vidas. Cada uno probaba en los labios del otro la promesa de un consuelo, la posibilidad de no estar solo en sus respectivas batallas. Por un instante infinito, no existía nada más que la oscuridad, el sonido de sus respiraciones agitadas y el contacto de sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, permanecieron con las frentes juntas, compartiendo el mismo aire. «Esto es una locura», susurró Elena, aunque su voz carecía de toda convicción para detenerse. «Es lo único que ha tenido sentido en mucho tiempo», respondió él, su voz ronca. Justo en ese momento, las luces del ascensor volvieron a la vida con un zumbido, deslumbrándolos. La cabina se sacudió suavemente y comenzó a ascender de nuevo. El momento de intimidad, suspendida en el tiempo, se había roto. Se apartaron rápidamente, como dos adolescentes sorprendidos en una travesura, mientras el ascensor llegaba a su destino. Las puertas metálicas se abrieron con un suave silbido, revelando la cegadora luz del pasillo, y de pie justo al otro lado, como una aparición surgida de una pesadilla, estaba la doctora Isabela Camacho. Una sonrisa lenta, venenosa y absolutamente triunfal se dibujó en su rostro al verlos salir juntos del ascensor de servicio, con el pelo alborotado y las emociones a flor de piel. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo, los había atrapado, y ahora tenía el arma que necesitaba para destruirlos. La sonrisa de la doctora Camacho fue el presagio de la guerra que estaba por venir. En los días siguientes, el ambiente en el hospital se volvió gélido para Elena. La noticia de su rescate por parte de Marcos en el auditorio, sumada al rumor de haber sido vistos saliendo juntos de un ascensor, se había convertido en el chisme predilecto. Ahora no solo era la protegida, era la amante, la oportunista que usaba sus encantos para escalar posiciones. Sus compañeros la evitaban, las enfermeras que antes la respetaban, ahora la trataban con una frialdad cortante. Cada día era una batalla por mantener la cabeza alta. Mientras tanto, Gabriel Soler observaba desde las sombras. La defensa pública de Marcos hacia Elena no le había pasado desapercibida. Veía a la joven no como un interés romántico de su hermano, sino como una influencia peligrosa, una variable incontrolable que amenazaba con desestabilizar el control que él ejercía sutilmente sobre Marcos. La investigación de Elena sobre los suministros, aunque ella no lo supiera, había activado alarmas silenciosas en su sistema fraudulento. Era hora de neutralizar la amenaza de forma definitiva. Gabriel, con su acceso ilimitado como director financiero, era un maestro de la manipulación digital. No necesitaba pruebas, podía crearlas. Pasó una noche en su oficina, sus dedos volando sobre el teclado, tejiendo una red de evidencia circunstancial tan perfecta que sería casi imposible de refutar. Creó correos electrónicos falsos, desde una dirección anónima a un alias que podía rastrearse hasta la red de la biblioteca del hospital, justo donde Elena solía estudiar. Falsificó registros de acceso al sistema de inventarios de la farmacia, haciendo parecer que se habían realizado modificaciones desde terminales a los que Elena había tenido acceso durante sus turnos. El golpe de gracia fue desviar una pequeña suma de dinero de un proveedor a una cuenta recién creada, vinculada indirectamente a través de varias capas a un antiguo compañero de piso de Elena. El plan era diabólico en su sencillez.
La acusaría de la misma fraude que él estaba cometiendo a una escala mucho mayor. La mañana en que el plan de Gabriel se puso en marcha, Elena estaba en la sala de descanso, intentando tomar un café antes de que comenzara su turno. Dos hombres del departamento de seguridad del hospital entraron, sus rostros serios e impasibles. «Señorita Serrano», dijo el jefe de seguridad, un hombre corpulento cuyo nombre era Torres. «¿Podría acompañarnos, por favor?» El corazón de Elena se detuvo. «Disculpe, ¿hay algún problema?» Torres le mostró un documento oficial. «Tenemos una orden para confiscar sus dispositivos electrónicos, incluyendo su ordenador personal y su teléfono, y para registrar su taquilla. Forma parte de una investigación interna sobre un fraude». La palabra fraude resonó en la habitación y las pocas personas presentes se quedaron en silencio observando. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Esto es un error. Yo no he hecho nada. Eso lo determinará la investigación», respondió Torres con frialdad. «Por favor, no oponga resistencia». La humillación fue absoluta. La escoltaron por los pasillos como a una criminal, sus compañeros observándola con una mezcla de sorpresa y morbosa satisfacción. Vaciaron su taquilla, confiscaron sus pertenencias. Fue un desmantelamiento público de su vida y su reputación. Sabía quién estaba detrás de esto. No podía ser la doctora Camacho, su poder no llegaba tan lejos. Tenía que ser algo más grande. Y entonces la imagen de la firma de Gabriel Soler en aquella orden de transferencia brilló en su mente. Era él. De alguna manera, había descubierto que ella sospechaba algo y ahora estaba contraatacando, utilizando el poder del sistema para aplastarla antes de que pudiera convertirse en una amenaza real. Era su palabra contra la del hermano del dueño, el director financiero. No tenía ninguna posibilidad. Suspendida de sus funciones y con la prohibición de entrar en el hospital mientras durara la investigación, Elena se encontró de repente aislada y a la deriva. Su sueño se había convertido en una pesadilla kafkiana. La presión sobre Marcos era inmensa. El consejo de administración, influenciado por un Gabriel que se mostraba preocupado y traicionado, exigía una acción rápida y contundente. «Marcos, entiendo tu apego por esta chica», le dijo Gabriel en una reunión, su voz rebosante de falsa compasión. «Pero las pruebas son abrumadoras. Está claro que se aprovechó de tu confianza, de la oportunidad que le diste. Si no actuamos, el Consejo creerá que tu juicio está nublado por un favoritismo personal. La reputación del hospital está en juego». Marcos se encontraba en una posición imposible. Cada instinto le decía que Elena era inocente, pero los datos que Gabriel le presentaba en pulcras carpetas y gráficos eran condenatorios. Se sentía atrapado entre su lealtad familiar y la confianza incipiente que sentía por Elena. La duda, como un veneno, comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si Gabriel tenía razón? ¿Y si su soledad lo había hecho vulnerable a una manipuladora experta? La presión lo estaba obligando a dudar de la única persona que había logrado traspasar sus defensas en años. Desesperada, antes de que le quitaran el teléfono, Elena le había enviado un último mensaje de voz a Marcos, una súplica febril y desordenada. «Marcos, es una trampa. Gabriel, la transferencia de opiáceos. Revisa las órdenes del almacén firmadas por él. No confíes en lo que te enseñen. Por un favor, confía en mí». Más tarde esa noche, solo en su frío y lujoso apartamento con vistas a la ciudad, Marcos escuchó el mensaje. La angustia en la voz de Elena era palpable. Se sirvió un whisky, la duda y la lealtad librando una guerra en su interior. Luego, recordó la mirada decidida de Elena en el callejón, su integridad inquebrantable al rechazar su dinero, su brillantez al analizar los datos del ensayo clínico. ¿Podía una persona así ser una ladrona? La mención de Gabriel y la transferencia de opiáceos era específica, demasiado específica para ser una invención
desesperada. Se sentó frente a su ordenador, sus dedos temblando ligeramente. Decidió hacer algo que nunca había hecho: usar su acceso de CEO para eludir a su propio director financiero y sumergirse en las profundidades sin filtrar de los registros del hospital. Mientras escuchaba de nuevo la grabación de Elena, su expresión cambió lentamente de la duda a la conmoción y finalmente al más puro y gélido horror al empezar a ver la verdadera forma de la traición. El whisky permaneció intacto sobre la mesa, su color ámbar reflejando las luces de la ciudad que parpadeaban a través del ventanal. Marcos no lo necesitaba. La adrenalina que recorría sus venas era un estimulante mucho más potente, una mezcla helada de furia y una claridad devastadora. La voz de Elena en la grabación era el catalizador, la llave que abría la puerta a una duda que, si era honesto consigo mismo, llevaba años anidando en su subconsciente. Las pequeñas extravagancias de Gabriel, sus costosos viajes, sus explicaciones demasiado pulcras para las fluctuaciones financieras. Marcos las había ignorado, atribuyéndolas al deseo de su hermano menor de vivir a la altura de un apellido que a menudo lo eclipsaba. Se había mentido a sí mismo por lealtad, por el recuerdo del niño que había crecido a su sombra, pero ya no. Con una determinación sombría, se sumergió en las entrañas digitales del imperio Soler. Bypassó los cortafuegos de Gabriel, utilizando credenciales de administrador de nivel superior que rara vez empleaba. Lo que encontró fue una obra maestra de la decepción. No era un simple desfalco, era una hemorragia sistemática y meticulosamente ocultada. Facturas infladas a proveedores fantasma, inventarios de farmacia manipulados para mostrar un uso de medicamentos que nunca se había producido, y el desvío de equipos médicos de última generación que figuraban como en mantenimiento, pero que en realidad eran vendidos en el mercado negro. Cada transacción fraudulenta estaba ingeniosamente enmascarada, pero al conectar los puntos, el patrón era innegable y conducía a una red de corporaciones fantasma que, tras varias capas de ofuscación, terminaban en una cuenta controlada por una sola persona: Gabriel Soler. La verdad lo golpeó con la fuerza de un trauma físico. Su propio hermano no solo estaba robando el legado de su familia, sino que había orquestado el ataque en aquel callejón, un ataque que casi le cuesta la vida, para hacerse con el control, y había estado dispuesto a sacrificar a Elena, una mujer inocente, para cubrir sus huellas. La traición era tan profunda, tan absoluta, que le robó el aliento. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de un fratricidio evitado por un golpe de suerte y la valentía de una desconocida. Mientras Marcos descubría la magnitud de la traición, Elena se negaba a ser una víctima pasiva. Encerrada en su apartamento, con su futuro desmoronándose, sintió la misma rabia impotente que la había consumido tras la muerte de su madre. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba sola. Durante sus primeras semanas en el hospital, había mostrado una amabilidad genuina con un joven técnico del departamento de informática, un chico llamado David, ayudándole a descifrar la letra ilegible de un médico en una prescripción que le estaba causando problemas. Fue una pequeña interacción, pero David no la había olvidado. Creyendo firmemente en su inocencia, se puso en contacto con ella a través de una aplicación de mensajería segura. Sé que no lo hiciste, Elena. El rastro digital que te incrimina es demasiado perfecto, demasiado limpio. Es un montaje. David se convirtió en su improbable aliado. Le explicó que, aunque la mayoría de las pruebas podían ser falsificadas, existía un servidor de respaldo offline, una copia de seguridad física que se actualizaba semanalmente y que era mucho más difícil de manipular.
Contenía grabaciones de seguridad del sistema y registros de audio de las líneas internas. Si Gabriel cometió un error, si tuvo una conversación comprometedora por un teléfono del hospital, podría estar ahí, le explicó. La decisión fue instantánea y aterradora. Tenían que entrar en el hospital por la noche, acceder a la sala de servidores y encontrar esa prueba irrefutable. Era un riesgo demencial. Si los atrapaban, no solo sería el fin de su carrera, sino que probablemente enfrentaría cargos criminales, validando la narrativa de Gabriel de Munición, que era una delincuente. «Lo haré», dijo Elena, su voz firme. «No voy a dejar que me destruya sin luchar». La noche siguiente, vestidos de oscuro y con el corazón en la garganta, Elena y David se deslizaron en el hospital a través de una entrada de servicio que él sabía que tenía una cerradura defectuosa. El edificio, normalmente un hervidero de actividad, estaba silencioso y fantasmal. Cada sombra parecía una amenaza, cada eco de sus pasos una posible alarma. David, con un conocimiento enciclopédico de los patrones de las cámaras de seguridad, los guió por una laberíntica ruta de pasillos de servicio y escaleras de mantenimiento. La sala de servidores estaba en el sótano, protegida por una cerradura electrónica. Mientras David trabajaba febrilmente con su ordenador portátil para anular el código, Elena montaba guardia, cada segundo estirándose hasta convertirse en una tortuosa eternidad. Finalmente, con un suave clic, la puerta se abrió. Dentro, el zumbido de los ventiladores era un rugido constante. David se conectó al servidor de respaldo. «Tengo que buscar archivos de audio vinculados a la extensión de Gabriel de las últimas semanas. Esto llevará tiempo». Elena observaba la pantalla, viendo líneas de código volar, mientras David buscaba la aguja en el pajar digital. Los minutos pasaban. De repente, David se detuvo. «Lo tengo. Una llamada realizada hace 2 días. La transcripción automática la marcó por contener palabras clave como transferencia, ataque y el nombre de Marcos». Con manos temblorosas, conectó unos auriculares y reprodujo el archivo. La voz de Gabriel llenó sus oídos, clara y escalofriante, hablando con un cómplice, jactándose de cómo el ataque había salido mal, pero que su plan B para incriminar a la chica del SEO estaba funcionando a la perfección. «Cuando Marcos la vea como una traidora, volverá a confiar en mí. El hospital será mío, de una forma u otra». Era la prueba definitiva. David la copió rápidamente en una unidad, encriptada. Justo cuando salían de la sala, oyeron el sonido de pasos acercándose. Se ocultaron en un oscuro hueco justo a tiempo para ver a un guardia de seguridad pasar, su linterna barriendo las paredes. El alivio que sintieron fue tan intenso que casi los hizo caer de rodillas. Tenían la bomba, ahora solo necesitaban el lugar adecuado para detonarla. Gabriel Soler, ebrio de arrogancia y convencido de su victoria, decidió que una investigación interna no era suficiente. Quería un espectáculo, una ejecución pública que cimentara su imagen como el salvador de la integridad del hospital y al mismo tiempo aplastara cualquier duda persistente que Marcos pudiera tener. Convocó una rueda de prensa en la sala de actos del hospital, un movimiento audaz y descarado. La sala estaba abarrotada de periodistas, cámaras de televisión y personal del hospital. Gabriel subió al podio, su rostro una máscara de solemne pesar. Proyectó en la pantalla gigante el correo electrónico falsificado y los registros de acceso manipulados, tejiendo una historia convincente de una joven oportunista que se había aprovechado de la generosidad de su benefactor. Es con gran tristeza que debemos concluir que la señorita Elena Serrano abusó de la confianza depositada en ella por mi propio hermano, declaró, su voz resonando con una falsa sinceridad.
Es un doloroso recordatorio de que debemos estar siempre vigilantes contra aquellos que ven la bondad como una debilidad a explotar. En ese preciso instante, mientras las cámaras enfocaban el rostro compungido de Gabriel, las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron. Marcos Soler entró no con furia, sino con una calma glacial que era mucho más aterradora. Caminó por el pasillo central, su presencia magnética silenciando los murmullos de la sala. Subió al escenario, tomó el micrófono de las manos de un Gabriel desconcertado y se dirigió a la multitud. «Mi hermano tiene razón en una cosa», dijo, su voz resonando clara y firme. «La confianza ha sido traicionada». Se giró hacia el técnico de la sala. «Proyecta el archivo Prueba Final». La pantalla detrás de él cambió, mostrando ahora los diagramas de flujo del dinero robado, las órdenes de transferencia fraudulentas, todo el mapa de la traición de Gabriel. Y entonces la grabación de audio llenó la sala. La voz de Gabriel, jactanciosa y criminal, confesando no solo el fraude, sino la orden del ataque contra su propio hermano. La inversión fue total y brutal. El rostro de Gabriel se descompuso, pasando del desconcierto al pánico y finalmente a la más absoluta aniquilación. La humillación que había diseñado para Elena se había vuelto contra él con una fuerza cataclísmica. La sala de prensa se sumió en el caos. Los flashes de las cámaras estallaban como fuegos artificiales, capturando la imagen de Gabriel Soler, el supuesto heredero, ahora expuesto como un traidor y un criminal. Dos agentes de policía, a quienes Marcos había alertado discretamente antes de entrar, subieron al escenario y se llevaron a un Gabriel catatónico, cuya caída era tan pública como espectacular. Una vez que se restableció un mínimo de orden, Marcos volvió a tomar el micrófono. Su rostro ya no era el de un hermano vengador, sino el de un líder forjado en el fuego de la traición y renacido con un nuevo propósito. Lo que han presenciado hoy es el síntoma de una enfermedad, comenzó, su voz resonando con una nueva autoridad. Una enfermedad de elitismo, de falta de transparencia y de una cultura que valora más los apellidos que la integridad. Esa enfermedad termina hoy. Anunció una reestructuración ética completa del Grupo Hospitalario Soler, una auditoría externa de todas las operaciones y la implementación de nuevos canales para que los empleados pudieran denunciar irregularidades sin temor a represalias. El verdadero heroísmo no reside en el poder o el estatus, continuó, sus ojos buscando y encontrando a Elena, que observaba desde un lateral de la sala junto a David. Reside en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando se es vulnerable. Reside en personas como Elena Serrano. Y entonces, ante toda la prensa de Madrid, pronunció la resolución que nadie esperaba. Para asegurar que el bienestar del paciente sea siempre nuestra prioridad absoluta, estoy creando un nuevo comité de supervisión y bienestar del paciente. Este comité tendrá un poder de supervisión sin precedentes sobre todos los departamentos. Y me enorgullece anunciar que su primera directora será la señorita Elena Serrano. Un murmullo de asombro recorrió la sala. No era solo una reivindicación, era una coronación. Le estaba entregando el poder de liderar el cambio que ella siempre había soñado, legitimando su lucha y reconociendo que su conocimiento inferior era de hecho la brújula moral que el hospital había perdido. Meses después, el sol de la primavera bañaba la azotea del Hospital Soler. El espacio, antes un helipuerto funcional, había sido transformado en un exuberante jardín terapéutico, un oasis de calma y verdor en medio del bullicio de la ciudad. Se celebraba la inauguración de la nueva Ala Luz Serrano, un centro de atención humanizada dedicado a la defensa y el cuidado integral del paciente, financiado íntegramente con los fondos recuperados del fraude de Gabriel.
Elena, ahora una figura respetada y admirada en el hospital, observaba a los pacientes y a sus familias disfrutar del nuevo espacio, su corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. La muerte de su madre ya no era solo una herida, se había convertido en el cimiento de un legado de sanación. Marcos se acercó a ella por detrás, rodeándola suavemente con sus brazos. Su relación, forjada en la crisis y cimentada en una confianza inquebrantable, había florecido lejos de las miradas indiscretas. «Está sonriendo», susurró Marcos en su oído, refiriéndose a su madre. «Lo sé», respondió Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Él tomó su mano y la miró. «He traído algo para ti». Le mostró su muñeca. Allí estaba el reloj de lujo, el que llevaba la noche del ataque, ahora perfectamente reparado y funcionando. «Mi tiempo se detuvo en aquel callejón», dijo en voz baja, «y volvió a empezar contigo». Luego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena contuvo el aliento, su corazón dando un vuelco. Él la abrió. Dentro, un hermoso y sencillo anillo de compromiso brillaba a la luz del sol. Pero no estaba solo. Debajo del anillo, cuidadosamente doblado, había un pequeño trozo de tela descolorida y gastada, la manga de la blusa que ella había arrancado para salvarle la vida. «La guardé todo este tiempo», confesó Marcos, su voz ronca por la emoción, «para recordar que mi mayor tesoro no es este hospital ni mi apellido. Es la mujer que me encontró en la oscuridad y me trajo de vuelta a la luz». Se arrodilló allí mismo, en el jardín que simbolizaba su nuevo comienzo, y le hizo la pregunta que ambos sabían que era solo una formalidad. La respuesta de Elena fue un sí ahogado por las lágrimas de felicidad, un sí que sellaba no solo su amor, sino la promesa de un futuro compartido, un futuro donde dos almas heridas habían encontrado en la vulnerabilidad del otro la fuerza para sanar y construir algo nuevo, más fuerte y más verdadero que cualquier imperio.